oral de Heriberto Cruz Hernández. Su tesis se titula Solución simultánea de varios subproblemas de visión por computadora y fue asesorada por el doctor Luis Gerardo de la Fraga, quien por estar de sabático en Alemania no va a participar como sinodal en la defensa, que se supone que iba a estar viendo ahí para tratar de defender a este. La doctora Sonia tuvo un problema de salud en la mañana y no va a poder venir. Ella es la coordinadora académica, así que me pidieron que yo me hiciera cargo. Entonces el procedimiento para los asistentes que están en la parte trasera del auditorio, el procedimiento es el siguiente. Primero Heriberto va a dar una presentación de unos 30, 40 minutos. Posteriormente todos los sinodales haremos preguntas y una vez agotadas las preguntas se le va a pedir a los invitados, a los asistentes que están ahí atrás y a Heriberto que salgan del auditorio un momento para que podamos deliberar. Posteriormente los llamaremos para leer el dictamen. Entonces, por favor, Heriberto, adelante. Bueno, buenos días. Bueno, ya presentamos el título de la tesis, el cual es Solución simultánea de varios problemas de visión por computadora. Ese es el contenido de la presentación. Voy a comenzar por una pequeña introducción, voy a presentar el planteamiento del problema, la motivación, los objetivos de la tesis y bueno, el enfoque. El trabajo está organizado principalmente en dos enfoques, dos propuestas. Es el punto 5, la primera de ellas es la solución simultánea del problema de autocalibración, la estimación de poses y la estimación del modelo. En el segundo enfoque presento la solución simultánea de la extracción de características y su correspondencia. Posteriormente en el punto 7 voy a presentar un esquema en donde uno los dos enfoques para presentar los resultados y las conclusiones y el trabajo futuro. Bueno, para poner un poco en contexto la presentación, los subproblemas que estamos resolviendo en esta tesis son del problema de reconstrucción 3D. El problema de reconstrucción 3D es como el problema inverso de tomar una fotografía. Cuando nosotros tomamos una fotografía, apuntamos la cámara hacia una escena, presionamos el botón para disparar y obtenemos una imagen. En el problema de reconstrucción 3D, el objetivo es, bueno, las entradas o lo que recibimos como entradas son un conjunto de imágenes y lo que esperamos obtener es la estructura tridimensional de la escena. Esto es el modelo que dio origen a las imágenes, también como la rotación y la traslación asociada a cada una de las imágenes de entrada. Y bueno, en nuestro caso también va a ser las características internas del dispositivo de la cámara con las que estamos generando las imágenes. Un poco de conceptos básicos. Bueno, para poder entender mejor el trabajo hay que hablar del proceso de generación de imagen. Esto es el proceso a través del cual se generan los conjuntos de imágenes de entrada. Esto lo vamos a ver aquí como que una escena se va a rotar y después se va a trasladar enfrente de una cámara para dar la pose que es deseada antes de tomar la fotografía. Posteriormente se va a hacer una proyección de los puntos en el modelo hacia la imagen. Esto lo vamos a ver aquí como una proyección. Y debido a que los dispositivos o las cámaras digitales tienen una resolución finita, esto lo vamos aquí a nombrar simplemente como conversión a píxeles, que va a hacer que nuestras imágenes van a estar conformadas por un conjunto de puntos con cierta resolución. Aquí en visión por computadora, un modelo que se utiliza mucho es el modelo de la cámara oscura, el cual está descrito por esta expresión. En esta expresión tenemos puntos en el espacio, dados en coordenadas X, Y y Z, los cuales son llevados a puntos en la imagen con coordenadas U y B. Esto se hace a través del producto de los puntos en el espacio por una matriz de proyección, la cual se conforma de una matriz K que mantiene todos los parámetros internos de la cámara y que definen cómo se va a hacer la proyección de los puntos del espacio hacia la imagen, como también los parámetros, la matriz de rotación y el vector de traslación asociado a la pose de la escena. En la literatura, el problema de reconstrucción 3D está compuesto principalmente por 5 subproblemas, los cuales se ven como un flujo. Estos son la extracción de características, su correspondencia, la estimación de los parámetros intrínsecos o calibración de cámara, la estimación de la pose y la estimación del modelo. Aquí en este enfoque, el conjunto de imágenes es el que entra aquí. A esas imágenes se le intentan identificar las características de la escena, o sea, se pretende identificar en las imágenes
aquellos aspectos de la escena que resaltan del conjunto de imágenes de entrada. Una vez que se tienen esas características, el siguiente paso es encontrar la correspondencia de esas características a través de las imágenes. Esto es identificar las características de una misma característica de la escena a través de todo el conjunto. El siguiente paso es la estimación de los parámetros intrínsecos, que básicamente consiste en obtener la matriz K que veíamos en la diapositiva anterior. El siguiente paso es la estimación del modelo, de la pose. Esto es calcular o estimar las matrices de rotación y vectores de traslación asociados a cada una de las imágenes. Y con toda esta información se puede hacer una estimación del modelo. Esto se hace a través de un proceso de triangulación y ya finalmente tenemos el modelo reconstruido. De aquí surge el planteamiento del problema. Tenemos que el problema de construcción está compuesto por 5 subproblemas. En la literatura cada uno de esos subproblemas se trata de manera aislada. Esto es porque, como veíamos, las salidas de una etapa son usadas como entradas para la otra. En la literatura se analizan cada uno de los subproblemas de manera aislada sin considerar las otras etapas. Y bueno, eso tiene asociado pues que si hay errores en alguna etapa, esos errores son trasladados o transferidos a la siguiente, de tal manera que al final la calidad final de la reconstrucción depende de que también se resuelvan cada uno de esos subproblemas. Aquí hay un poco de trabajo relacionado donde podemos apreciar esto que les comentaba. Aquí tenemos 4 trabajos. En la primera columna tenemos los subproblemas que están tratando y como podemos ver, cada uno de los trabajos pues proporciona o propone métodos para tratar cada una de esas etapas. Por ejemplo, aquí en la búsqueda de correspondencias, en este trabajo se proponen verificaciones adicionales, también se propone un método robusto de triangulación y algunas estrategias para aplicar ajustes totales. Lo mismo va a ocurrir en los otros enfoques, donde solamente se proponen formas de mejorar cada una de esas etapas. Aquí cabe mencionar que estos trabajos, para poder realizar para obtener sus resultados, hacen uso de información adicional. Aquí, por ejemplo, todos estos, la columna 2, la 3 y la 4, utilizan unos metadatos que se llaman EXIF. Estos metadatos, vamos a verlos acá, son datos que se introducen de la cámara a los archivos de imagen al momento de tomar la fotografía. Aquí podemos ver algunos de los campos que tienen estos metadatos. Estos metadatos incluyen la distancia focal de la imagen con la que fue generada. Esto pues ya es una solución al problema, por decirlo así. También incluyen pues otros datos como el tamaño de la imagen, el tiempo de exposición y en algunos casos, dependiendo del dispositivo, incluso se proporciona la posición georreferenciada del lugar en el mundo donde se tomó esa fotografía. Entonces pues eso es mucha información y pues nosotros intentamos evitar o proporcionar un método que evite el uso de esto, ¿no? Porque no todas las cámaras integran esta información en las imágenes. Bueno, nuestra motivación entonces, queremos explorar nuevas alternativas de tratar los subproblemas de una manera simultánea, de tal manera que reduzcamos los errores, la propagación de errores y explotemos la relación entre los subproblemas. Como hipótesis tenemos que los subproblemas pueden ser tratados de manera simultánea, dado que están relacionados, y pues las relaciones entre distintos subproblemas pueden contribuir a que resolvamos estos subproblemas de manera simultánea. Estos son los objetivos de la tesis. El objetivo general es investigar la relación entre los subproblemas de reconstrucción 3D y explotar esas relaciones encontradas. Como objetivos particulares queremos proponer un nuevo enfoque para explotar la información disponible en diferentes subproblemas de reconstrucción, proponer metodologías para integrar conocimiento previo en el proceso de reconstrucción e introducir nuevas características invariantes proyectivas que sean útiles para el campo de visión por computadora, en específico el de reconstrucción 3D. Bueno, como les comentaba, el trabajo está organizado principalmente en 2 enfoques. Ese es el primero de ellos, en donde tenemos el flujo original, y en este trabajo lo que hacemos es resolver de manera simultánea la estimación de los parámetros intrínsecos, la estimación de las poses y la estimación del modelo. Para hacer esto, pues lo estamos estableciendo como un problema de optimización. Bueno, voy a presentar el siguiente enfoque para aclararlo. Ese es el segundo enfoque, en donde estamos resolviendo de manera simultánea la extracción de características y la búsqueda de correspondencias.
Para hacer esto lo estamos haciendo a través de un concepto que se denomina tipo de orden. Este concepto pues es un concepto de la geometría computacional, nos va a permitir resolver estos dos problemas de manera simultánea, y aunque solamente estamos resolviendo estos dos problemas, la solución que vamos a obtener en base a este concepto también va a tener relación con la estimación de poses y directamente con el modelo reconstruido. Bueno, voy a empezar por explicar el primer enfoque. Este es el de la autocalibración, la estimación de pose y la estimación del modelo a partir de tres imágenes. Bueno, aquí estudiamos los tres subproblemas de manera simultánea. Estamos obteniendo estos tres, o dando como solución la estimación de los parámetros intrínsecos, los extrínsecos, que son los asociados a las poses de las imágenes, y una estimación del modelo que se puede apreciar en las imágenes. Lo que se requiere como entrada para este enfoque es el conjunto de correspondencias en tres imágenes. Este concepto, este enfoque funciona porque aprovechamos la rigidez de la escena. Esto significa que la escena no va a presentar cambios de una imagen a otra. Bueno, vamos a... La manera en que estamos resolviendo el problema es tratándolo directamente como un problema no lineal. Como es un enfoque basado en optimización, pues estamos tratando con una función objetivo y la estamos resolviendo a través de heurísticas. Para entender mejor cómo lo estamos haciendo, tenemos este pseudocódigo. Tenemos como entradas los puntos P minúscula, que serían las correspondencias en las tres imágenes, y le vamos a dar como salidas la estimación de la matriz K, las matrices de rotación y vectores de traslación para las tres imágenes, además de ello del modelo, que aquí estará denotado por P mayúscula. Entonces nuestro problema consiste en encontrar el vector de decisión W, el cual tiene 18 elementos. Estos 18 elementos corresponden a toda la información que requerimos para poder obtener una estimación del modelo. Aquí vamos a ver cómo se construye esto. A partir de W, tomamos F para construir una matriz K, que sería la matriz de calibración. También tomamos los ángulos de rotación. Estos ángulos de rotación son ángulos de Euler, con los cuales podemos parametrizar las matrices de rotación para las tres imágenes. Y bueno, los vectores de traslación. Una vez que ya definimos que construimos estas matrices, por decirlo así, auxiliares, y utilizando básicamente toda la información del vector W en conjunto con las correspondencias de entrada, vamos a poder hacer una estimación del modelo a través de un proceso de triangulación. Este modelo, P mayúscula, va a ser el que nos va a permitir calcular un error en nuestra función de aptitud. Este P lo vamos a reproyectar utilizando el modelo de la cámara oscura para obtener esos puntos reproyectados, y la diferencia entre los puntos de entrada P y estos puntos reproyectados va a ser nuestra función objetivo, o nuestra función de aptitud, la cual esta función se conoce como el error de reproyección. La podemos ver, aquí se puede ver a qué se refiere esto. Tenemos entonces una imagen, un plano de imagen, estos puntos P, que serían los que está recibiendo nuestro método como entrada, la estimación del modelo P, que es el que obteníamos a partir del vector de decisión W, y su reproyección a la imagen, pues nos va a dar un punto en la imagen. Este error que existe aquí va a ser el error de reproyección. Vamos a intentar minimizar este error para obtener la estimación correcta de todos los parámetros de salida. Para resolver el problema, pues estamos utilizando una heurística. Esta heurística es la solución diferencial, el cual es una heurística basada en poblaciones, que es útil para resolver problemas de optimización global en espacios continuos. Específicamente estamos usando la versión clásica, que es la RAM 1.bin. Para probar este enfoque utilizamos distintos conjuntos de datos. Tenemos, bueno, conjuntos de datos, estos son modelos, todos estos son modelos. Entonces tenemos un modelo plano, sobre el plano, y un modelo compuesto a partir de cuboides. Estos serían como un modelo 2D y un modelo 3D. Con estos dos conjuntos analizamos las características de nuestro algoritmo para encontrar el número de puntos que requiere el algoritmo para funcionar correctamente y algunas otras pruebas. Estos dos de abajo son conjuntos de datos de dominio público, en donde tenemos un conjunto de datos de SANC, que es un conjunto igual de un modelo en el plano, de un tablero de cuadros, parecido a algo así como el ajedrez, y un modelo de un dinosaurio, conocido como el dinosaurio de Oxford. Este conjunto de datos pues, está compuesto de 36 imágenes, donde el dinosaurio se divide de distintos puntos de vista, en 360 grados. Y bueno, para la evolución diferencial se requieren definir el espacio de búsqueda.
Simplemente pues, aquí están los parámetros que utilizamos para el caso 2D y para construir modelos 2D y 3D. Y bueno, y finalmente también los parámetros de la ecuación diferencial. Aquí tenemos algunas pruebas. Lo que se hizo en este experimento fue que queríamos identificar el número de puntos que requiere el número de correspondencias en las tres imágenes que requiere el método para poder funcionar. Tenemos aquí en el lado izquierdo los resultados para modelos 2D y para modelos tridimensionales. Aquí lo que hicimos fue generar conjuntos de correspondencias, las n correspondencias que se indican en el eje horizontal, y consideramos como un caso de éxito aquella ejecución que permite obtener la solución exacta con un error de máximo el 1% de diferencia. Entonces aquí tenemos básicamente el porcentaje de éxito en la columna vertical, y se puede ver simplemente que a partir de 6 correspondencias pues ya tenemos una probabilidad alta de éxito, aquí un 70%, lo mismo para el caso 3D. Aquí hay algunas comparaciones numéricas del conjunto de datos de SAM, que era el tablero como de ajedrez que les comentaba. Aquí podemos ver la solución exacta, que es el ground truth, y la solución que estamos obteniendo mediante nuestro método. Como podemos ver, pues son similares. Aquí están las distancias focales, la solución es muy similar. Sin embargo, aquí cabe mencionar que nosotros estamos obteniendo estos resultados sin utilizar el modelo, es decir, solamente las correspondencias en las tres imágenes. Lo mismo para el conjunto de datos de cuboides. Aquí tenemos alguna estimación que se puede ver, se puede considerar como una buena estimación. Aquí hay algunos resultados visuales. El modelo de cuboides, aquí tenemos a tres imágenes que serían nuestro conjunto de entrada, y bueno, aquí estaría como la visualización del modelo reconstruido, aunque aquí cabe mencionar que solamente reconstruimos la nube de puntos, es decir, los puntos en el espacio en 3D. Aquí simplemente coloqué las caras y los colores para que se viera mejor la visualización. En este caso no es necesario hacer esto, es el modelo del dinosaurio. Podemos ver que se obtiene una reconstrucción completa del modelo. Como un experimento adicional, quisimos ver qué tipo de movimiento era el que requería este método para poder funcionar. Generamos, utilizando el mismo conjunto del plano, el mismo modelo del plano, imágenes en donde solamente se variaba la distancia o la traslación entre imágenes, y conjuntos de imágenes donde la diferencia solamente era de rotación, y conjuntos de imágenes en donde el movimiento era general. Esto es que entre las tres imágenes que utilizamos había diferencia de rotación y de traslación. Aquí podemos ver, bueno, el porcentaje de éxito, que nuestro método requiere de un movimiento general. Esto es rotación y traslación entre las imágenes. Simplemente para recalcar las características del método, tenemos esta tabla en donde vemos el problema que se está resolviendo. Por ejemplo, aquí, bueno, en la columna 2 tenemos la información que se recibe como entrada y la información que se da como salida. Cuando se tienen los conjuntos de puntos en la imagen y se conoce con precisión el modelo, lo que se resuelve es la matriz K, y este tipo de problemas o de soluciones se le conoce como métodos de calibración. Cuando se conocen las dos imágenes o los puntos en dos imágenes y se asume una matriz de calibración igual a la identidad, se puede obtener una reconstrucción. Sin embargo, esta reconstrucción está deformada y se conoce como reconstrucción proyectiva. Aquí lo que se obtiene es la reconstrucción P, o el modelo, la estimación del modelo P, y las rotaciones y traslaciones asociadas a las dos imágenes. Cuando tenemos los puntos en una imagen y el modelo, podemos obtener K y la estimación de la pose de la imagen. Esto le llamamos el problema de autocalibración. Este es nuestro enfoque, está en esta última línea. ¿Es pose de la cámara o de la imagen? Bueno, aquí sería la pose del modelo. En nuestro caso, estamos en este caso, que sería, recibimos las correspondencias en tres imágenes y resolvemos la matriz K, las matrices de rotación y de traslación y la estimación del modelo. Como, bueno, los puntos a resaltar del trabajo de este método son que resolvemos o proponemos un método para resolver de manera simultánea los tres subproblemas de autocalibración, estimación de pose y estimación del modelo. Analizamos las condiciones mínimas para resolver este problema, que son 6 puntos.
mostramos la aplicación de nuestro enfoque tanto a datos sintéticos como datos reales de dominio público en 2 y 3 dimensiones. Y mostramos que nuestro método puede resolver o que puede obtener soluciones muy similares a aquellas que se obtendrían con métodos muy estables de calibración de cámara, incluso cuando nosotros no utilizamos o no conocemos el patrón de calibración, es decir, el modelo con exactitud que vamos a reconstruir. El segundo enfoque es la extracción de características y su correspondencia. Eso también lo hacemos de manera simultánea. En este enfoque, bueno, estamos resolviendo los dos subproblemas. Para hacerlo nos basamos en un uso de características no métricas. Esto significa que no utilizamos ni distancias ni ángulos, porque estas dos características se pierden en el proceso de generación de imagen. Y bueno, nuestro objetivo aquí fue buscar un concepto que nos que fuera robusto, que fuera invariante al proceso de generación de imagen y que nos pudiera servir para el problema de reconstrucción 3D. Bueno, aquí nos basamos en el concepto de tipo de orden, el cual es la base para este trabajo. Lo que vamos a hacer aquí, o lo que hicimos, fue proponer el concepto y su aplicación en visión por computadora. Esto se puede aplicar para resolver problemas de autoidentificación. Esto significa poder identificar objetos en una escena, la extracción de características y la correspondencia de características a través de imágenes. Para entender mejor, bueno, aquí hay una pequeña revisión de lo que es el tipo de orden. El tipo de orden se define de la siguiente manera. El tipo de orden de un conjunto de puntos C, con puntos P1 hasta Pn, es una función que asigna a cada tripleta ordenada su orientación. Esto puede ser positiva o negativa en el sentido de las manecillas del reloj o en contra. Y bueno, se dice que dos conjuntos de puntos C1 y C2 van a ser combinatoriamente equivalentes si ellos tienen el mismo tipo de orden. El tipo de orden básicamente lo que va a hacer es codificar o describir un conjunto de puntos en base a su estructura, a la orientación de sus tripletas. Y bueno, para poderlo representar, se hace uso de una representación de tipo de orden. Aquí estamos usando la matriz lambda. Esta matriz lambda nos va a servir para representar o describir la estructura de un conjunto de puntos, pero además nos va a servir, nosotros lo vamos a utilizar como un identificador de puntos. Es decir, tenemos un conjunto de puntos C y va a tener asociado una matriz lambda que lo identifica. Aquí otra imagen ilustrativa para entender mejor qué es esto del tipo de orden. Bueno, el tipo de orden aquí depende de la cardinalidad del conjunto de puntos. Tenemos aquí en la primera fila un conjunto de puntos con 3 elementos, y vamos a entender que solamente va a haber un tipo de orden, puesto que solamente hay una forma de acomodar estos puntos respecto a la orientación de la tripleta. Aquí solamente vamos a considerar que todos los puntos se encuentran en la cubierta convexa. Esto significa que cualquier otro triángulo que generemos en el plano va a cumplir que todos los puntos están en esa cubierta. Para 4 puntos tenemos dos casos, que es todos los puntos en la cubierta convexa o uno de ellos dentro de esa cubierta. Para 5 puntos tenemos igual nuevamente todos los puntos en la cubierta convexa, uno de ellos en uno de estos cuadrantes, que sería dentro de la cubierta convexa, o 2 de ellos dentro de esa cubierta. Este concepto de tipo de orden es invariante, bueno, va a soportar cierta deformación de los conjuntos de puntos por su naturaleza. Aquí tenemos dos conjuntos de puntos. Estos dos conjuntos de puntos se representan por la misma matriz lambda, que es la que los va a identificar. Y en el proceso de cálculo de esta matriz lambda para alguno de estos dos conjuntos, vamos a obtener también un etiquetado invariante. Este etiquetado invariante va a ser la característica que nos permite asociar qué punto corresponde con cuál si tenemos dos vistas del mismo conjunto de puntos. Aquí pues tenemos enumerados 1 y 1, 2 y 2, y así consecutivamente. El tipo de orden ya fue estudiado por otros autores, de tal manera que hoy en día conocemos con exactitud el número distinto de configuraciones que pueden existir en el plano. Como les comentaba, esto depende de la cardinalidad del conjunto. Para 3 elementos solo existe un tipo de orden, con 4, 2, con 5, 3, 6, 16, con 7, 135. Y bueno, esto crece de manera exponencial, de tal manera que con 11 puntos existen
ya son miles de millones de configuraciones que se pueden obtener. En nuestro trabajo solamente nos estamos enfocando en los conjuntos de cardinalidad 7 y 8. Esto es porque son los conjuntos que nos permiten obtener más o definir más tipos de orden distintos con una precisión de 8 puntos. Eso significa que cada punto de esos conjuntos puede ser expresado con 8 bits de precisión, es decir, en una matriz de 256 por 256 elementos. Bueno, en este trabajo de estos autores, ellos además de dar la solución a esta tabla, también proveen una instancia, es decir, un conjunto de puntos de ejemplo para cada uno de estos tipos de orden existente. Aquí, bueno, el proceso para calcular la matriz lambda, que va a ser la que va a identificar a un conjunto de puntos, es el siguiente. Se tiene un conjunto de puntos, lo que vamos a hacer primero es identificar aquellos puntos que pertenecen a la cubierta convexa y vamos a tomar uno de ellos como punto central o como punto inicial. Lo que se va a hacer es que una vez que se identifica este punto inicial, los demás puntos se ordenan de manera circular. Esto, bueno, aquí lo estamos haciendo en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Tenemos que sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Y vamos a calcular los elementos de esta matriz lambda. Estos son básicamente el número de tripletas. Bueno, vamos a tomar líneas dirigidas. Por ejemplo, tenemos aquí la línea que va del punto 1 al punto 2. Y vamos a contar básicamente el número de puntos que se encuentran a la izquierda de esta línea. Si contamos aquí en esta línea tenemos 3 elementos. Eso significa que en la matriz, en la coordenada, bueno, en la entrada 1,2, en la fila 1, columna 2, vamos a colocar un número 3. De manera similar, si tenemos una línea dirigida que va del punto 3 al punto 1, tenemos que solamente hay un punto a la izquierda, ese es el punto P2, y vamos a colocar en la fila 3, sería esta, en la coordenada 1, bueno, en la fila 1, perdón, en la fila 3, perdón, a ver, la fila 3, columna 1, vamos a colocar el 1. Si así repetimos este proceso para todas las líneas dirigidas, vamos a obtener esta matriz lambda. Y bueno, la matriz lambda es como sensible al etiquetado que se establece. Sin embargo, para obtener un etiquetado o una matriz lambda invariante, lo que vamos a hacer es cambiar el punto de inicio. Por ejemplo, este ya no sería el primero, podríamos tomar este como punto inicial. Tendríamos que ordenar nuevamente los puntos en el sentido circular y calcularíamos otra matriz lambda. Lo mismo para cada uno de los elementos en la cubierta convexa. Con eso vamos a obtener una matriz lambda para cada punto en la cubierta convexa y nos vamos a quedar solamente con la mínima lexicográfica de todas esas que se pueden obtener. Con eso vamos a tener ya ahora sí una matriz lambda que identifique al conjunto y además un etiquetado invariante. Un etiquetado que, sin importar cómo estemos viendo el conjunto de puntos, ya sea rotado, escalado o deformado, nos va a dar ese mismo etiquetado. Bueno, estamos utilizando entonces este concepto del tipo de orden para resolver de manera simultánea la extracción de características y su correspondencia. Para ello para poderlo aplicar en el campo de visión, propusimos un tipo de marcadores. Son marcadores fiduciales, algo así parecido como a los QR, no exactamente, pero parecidos. Lo que vamos a hacer es definir, bueno, tenemos este es un ejemplo de un marcador donde tenemos un borde blanco, un área negra y dentro de esa área negra triángulos. Aquí los vértices de los triángulos van a ser los elementos que nos definan un conjunto de puntos C, que serían los que podemos procesar con el tipo de orden. Eso significa que para cada marcador que nosotros definamos vamos a tener asociado una matriz lambda que lo identifica y una forma, bueno, en el cálculo de la matriz lambda, pues una forma de etiquetar cada uno de esos puntos de manera invariante. Aquí hay algunos trabajos relacionados respecto a los tipos de marcadores. Bueno, aquí tenemos las características que los definen. Estas 3 primeras columnas son de marcadores binarios, como los QR, y estos son marcadores similares de características similares al que proponemos, que sean los marcadores de tipo de orden. Aquí simplemente voy a mencionar que nuestros marcadores se basan en la característica que los define son los vértices de los triángulos. Hay otros enfoques parecidos que proponen hacerlo a través de los centroides de las elipses para definir los conjuntos de puntos. Sin embargo, aquí podemos decir que en estos casos los centroides de las elipses, pues en su cálculo, pues son ruidosos. Eso significa que la estimación de estos conjuntos, pues la identificación de marcadores para estos enfoques, pues es difícil de realizar.
Otro aspecto es que nosotros conocemos el número de marcadores que podemos generar. En otros trabajos no se conoce con exactitud esta información. Y bueno, la complejidad de la decodificación de estos marcadores es pública con respecto por ejemplo, a estos PTAGs que son de orden de n a la 4. Bueno, aquí nuestros marcadores también no requieren ningún tipo de entrenamiento para poder ser identificados, pero en algunos otros enfoques sí ocurre que se tiene que hacer un entrenamiento previo. Para probar el concepto de tipo de orden en el campo de visión, lo que hicimos fue probar con cada una de las instancias de tipo de orden. Como tenemos la base de datos y un ejemplo de cada una de ellas, podemos probar de manera exhaustiva si todos los conjuntos de todas las instancias de tipo de orden sirven para aplicarse en el campo de visión. Lo que hicimos básicamente fue, en este experimento, fue poner un marcador, un conjunto de puntos en frente de la cámara a una cierta distancia y cambiamos un ángulo de rotación. Rotamos este patrón en el sentido sobre el eje Y, sobre el eje Z, perdón, y cambiamos la inclinación del conjunto girándolo sobre el eje Y. También hicimos pruebas de distancia en donde cambiamos la distancia de la cámara hacia el marcador. Básicamente lo que hacemos es aplicar la transformación al conjunto de puntos y verificar si en esa imagen que se genera podemos recuperar el tipo de orden o calcular la matriz lambda que corresponde al conjunto de datos, al conjunto de puntos que estamos poniendo frente de la cámara. Los resultados de este experimento, pues tenemos aquí los resultados de inclinación y los de distancia. Como les comentaba, solamente analizamos los conjuntos de puntos para cardinalidad 7 y cardinalidad 8. Y bueno, aquí tenemos el número de imágenes analizadas, que son, bueno, en este caso son 437.000 y en este caso más de 10 millones. Y el porcentaje de éxito. Aquí tenemos que para los conjuntos con 7 puntos tenemos un éxito de recuperación o identificación de las matrices lambda del 97%, con 8 puntos del 93%. Los errores los podemos ver o representar en esta gráfica. Se ve que los errores empiezan a aparecer cuando el ángulo de inclinación del conjunto de puntos es mayor a 60 grados. Esto, bueno, casi 70 para el conjunto de puntos de 8 puntos, y casi poco más de 80 grados de inclinación para los de 8 puntos. En el caso de la distancia, pues tenemos un experimento similar. Tenemos un porcentaje de éxito del 97% y del 70% para los conjuntos de 8 puntos. Podemos ver aquí que a una distancia de más de 2000 unidades entre el marcador y la cámara, ya se empiezan a ver el 100% de los errores, y a partir de más o menos 5000 unidades también se empiezan a ver los errores para el conjunto de 8 puntos, para los conjuntos con cardinalidad 8. Para probar, hacer unas pruebas un poco más realistas, generamos imágenes con trazo de rayo, con una técnica de trazo de rayo. Colocamos nuestro marcador enfrente de la cámara, variamos nuevamente la inclinación del marcador. Aquí tenemos 3 imágenes con distintas inclinaciones, y de igual manera variamos la distancia entre el marcador y la cámara. De estos experimentos, pues podemos obtener, en el caso de los experimentos de rotación y de inclinación, un 92% de éxito. Esto es, de 179 imágenes que generamos, 165 de ellas permiten identificar de manera correcta el marcador y, bueno, calcular la matriz lambda y el etiquetado invariante. En el caso de la distancia, pues tenemos que de 171 imágenes, 91 son identificadas de manera correcta, y bueno, aquí podemos decir que el 100% de los errores se encuentran cuando la cámara está a más de una distancia de 91 centímetros del marcador. Simplemente aquí hay una aplicación que mostramos de nuestros marcadores para realidad aumentada. Aquí en puntos verdes podemos mostrar la identificación de los vértices que conforman el marcador, y bueno, la sobreposición de los objetos virtuales en la escena. De los puntos a resaltar de este enfoque, tenemos que, bueno, encontramos el tipo de orden como un invariante que se puede calcular a partir de imágenes para aplicaciones de visión por computadora. Esto se puede hacer debido a que el concepto el tipo de orden se mantiene invariante al proceso de generación de imagen. Bueno, los tipos de orden
nos permiten realizar identificación automática de los conjuntos de puntos, y esto lo hacen con un soporte natural al ruido, como decíamos, debido a que permiten cierto movimiento en los puntos que conforman a los conjuntos de puntos. Esto permite su identificación y su etiquetado sin mayor problema. Además, bueno, contribuimos al campo con un nuevo tipo de marcadores fiduciales, que son los marcadores de tipo de orden. Explotamos ese tipo de orden para realizar la extracción de características y la búsqueda de correspondencias para visión por computadora. Y bueno, este trabajo pues da la línea para realizar nueva investigación. Como tercera parte de la presentación es la unión de estos dos enfoques. Aquí estamos uniendo el segundo de ellos primero, que sería la extracción de características y la búsqueda automática de correspondencias, y posteriormente lo que hacemos aquí es obtener ya las correspondencias de tres imágenes de un marcador de tipo de orden. Esa es justamente la entrada que recibe el primer enfoque que comentábamos. Con esas correspondencias podemos nosotros reconstruir la escena, que serían las poses asociadas a las imágenes y el modelo que estaba presente en ellas. Simplemente aquí están los experimentos de esta unión de enfoques. Aquí tenemos de igual manera un conjunto de parámetros para generar las escenas. Estamos generando 3 imágenes para cada ejecución. Estamos generando 3 imágenes. La única condición que tenemos para generar estas imágenes es que entre ellas haya al menos 10 grados de diferencia en la rotación o inclinación. Y bueno, eso básicamente lo podemos decir como que vamos a agarrar de esta forma esférica que tenemos aquí, vamos a agarrar 3 puntos al azar, y esos 3 puntos van a ser la posición de la cámara hacia un marcador que se encuentra en el origen, en 0,0. Y bueno, serían 3 imágenes de ejemplo de las que estaríamos generando. Después de repetir el experimento 100 veces, aquí estamos viendo los resultados. Vemos que el error relativo de la solución exacta o de la estimación de los parámetros de salida con respecto a los valores originales es en la media de 3.4% de error relativo. Y bueno, tenemos una desviación estándar de 8.3. Y para entender mejor cómo es que se obtienen estos resultados o la distribución de los resultados, aquí tenemos el error relativo de la distancia focal que se recuperó, y podemos ver que más del 80% de las ejecuciones permiten obtener unas soluciones entre el 0 y el 4% de error relativo. Y bueno, y todas las ejecuciones requieren pues, menos de 155.000 evaluaciones de la función objetivo de la evolución diferencial. De esta aplicación de los dos enfoques unidos, mostramos la aplicación de los dos enfoques. Mostramos que podemos reconstruir o obtener reconstrucciones de modelos de escenas usando los marcadores que propusimos. Mostramos que nuestros resultados que pudimos resolver de manera simultánea la extracción de características y su correspondencia. También mostramos que la unión de los dos enfoques funciona bien en la mayoría de nuestras pruebas. Esas son algunas de las publicaciones que se obtuvieron en el trabajo de tesis. Tenemos un artículo de revista. Este artículo es relacionado a la propuesta de los marcadores fiduciales de tipo de orden. Tenemos también un trabajo en otra revista que es un análisis de los marcadores fiduciales que proponíamos. Y tenemos aquí 4 artículos en congresos nacionales. Bueno, serían las publicaciones que se obtuvieron del trabajo. Como conclusiones, tenemos que los problemas de reconstrucción 3D se pueden explotar para que se resuelvan de manera simultánea. Mostramos que el tipo de orden tiene un buen potencial para ser utilizado en el campo de visión por computadora, específicamente para la reconstrucción 3D. Mostramos que los marcadores de tipo de orden nos permitieron resolver, aplicar los marcadores de tipo de orden muestran que es posible explotar información entre los distintos subproblemas de reconstrucción 3D, y además de ello, pues nuestros resultados sugieren que
que sería posible aplicar el concepto de tipo de orden para reconstruir escenas sin el uso de estos marcadores, simplemente basándonos en el concepto de tipo de orden. Como trabajo a futuro queremos verificar si el problema de optimización que propusimos en el enfoque de los 3 subproblemas es un problema convexo, debido a que si se trata de un problema convexo, entonces podríamos utilizar técnicas más eficientes en lugar de heurísticas. Queremos generalizar el concepto del tipo de orden para cualquier tipo de planos, no solamente aquellos que se encuentran o que se definen por nuestros marcadores. Para poder lograr este punto tendríamos que lograr todos estos de acá adelante, que debemos de investigar métodos para calcular la matriz lambda, esto aun cuando falten puntos o que no podamos obtener todos los puntos del conjunto, o bien cuando tengamos más de esos puntos. También pues tendríamos que hacer un cálculo, quisiéramos analizar la posibilidad de obtener una estimación robusta del tipo de orden, incluso con puntos ruidosos y en presencia de más de docenas de puntos. Queremos construir se planea construir un software de código abierto para la detección y lectura de los marcadores. Que quisiéramos utilizar los marcadores para resolver otros subproblemas del programa de reconstrucción 3D. Y se supone que teóricamente el concepto de tipo de orden se mantiene en altas en dimensionalidades más altas, por ejemplo en el caso 3D. Entonces tendríamos que estudiar cómo podría servirnos este concepto en el caso de modelos tridimensionales. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, señor. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Invitados, muy bien, entonces antes que nada agradezco la invitación que me hace el departamento para ser parte de este jurado. Es un trabajo muy interesante que haces, pero me quedan un montón de dudas todavía. Por ejemplo, voy a comenzar de atrás para adelante, ¿no? Lo que vimos más recientemente. En el punto 6 aquí de tu trabajo futuro, ¿qué es eso de estructura del movimiento? ¿Cómo van a usar eso para la estructura del movimiento? No, está mal escrito, esto es Structure from Motion. Ah, ok, ya, sí. resuelto el problema. Haré otra cosa. En tu lámina 39 estás usando 3 imágenes de un plano, de un marcador, que es un plano, sí. Para obtener, para resolver el problema de extracción y matching de features, ¿no? Sí. Entonces se puede hacer con una sola imagen, ¿no? La extracción de características se podría hacer imagen por imagen. Y ya para resolver la correspondencia entre las 3 imágenes, porque necesitamos identificar una misma característica en las 3. Pues esto lo estamos haciendo a través de tipos de orden. ¿Para qué necesito esas correspondencias? Porque nuestro método requiere de esas correspondencias en las 3 imágenes para poder resolver la segunda etapa. ¿Qué es? La estimación de los parámetros intrínsecos. Pero, repito, ese problema lo puede hacer con una sola imagen. La estimación de los parámetros intrínsecos. Todo. Se podría si conociéramos el modelo, pero si lo conoces, tú lo pusiste. En este caso lo conozco, pero podríamos no conocerlo, simplemente utilizando las imágenes como entrada, podríamos reconstruir todo la escena. Pues entonces hubiéramos puesto un objeto desconocido, entonces sí tendría sentido, así como está, no tiene sentido. De hecho, la fotografía lo resuelves todo. Se pueden establecer, es que es un ejemplo solamente, es que en este caso, por ejemplo, tenemos 7 puntos, que serían los 4 del borde negro y los 3 del triángulo, pero si nosotros recibiéramos como un marcador que no conociéramos, por ejemplo, uno que generó cualquier otra persona, utilizando las características del marcador, nosotros podríamos recuperar la estructura sin conocer cómo es que era. Si los marcadores son conocidos, sí. Pásate a la siguiente. ¿A la anterior o a la? No, la que sigue, 39, 40. ¿Por dónde estábamos? Bueno, entonces ya me acuerdo dónde estaba. A ver, pasa otra más. Adelante. Bueno, no. En algún momento hablaste que tiene problemas, se generan errores a partir de 5.000 unidades de distancia. Sí. Y después dices que son 90, también después de 91 centímetros.
O sea, las unidades de distancia, ¿qué son? Esas unidades de distancia son... ¿Hay algún equivalente entre esto y centímetros? Sí, bueno, es que lo que pasa es que las unidades de distancia son simplemente las unidades en el modelo de la cámara oscura. Estos son como, podríamos entenderlo como la proporción de distancia entre la imagen y el plano de imagen y el centro de proyección. Esto, bueno, obviamente en las cámaras ¿La distancia focal? es la distancia focal. Sin embargo, esta distancia focal, pues en el modelo de la cámara oscura no está dado precisamente en milímetros. Y bueno, si hacemos la transformación de las unidades del modelo de la cámara oscura allá la distancia que tendría un sensor real, entonces ya estaríamos considerando milímetros, que es en el segundo ejemplo, donde sí consideramos ya qué unidades en milímetros, centímetros corresponderían a nuestras estimaciones en el primer experimento. Pero sí existe una relación directa entre las unidades del modelo de la cámara oscura y la distancia focal en milímetros. Hay una traducción, una conversión directa. Sí, dos o tres láminas más adelante hablan de que el método es resistente al ruido, o sea que Sí. tiene alguna cierta tolerancia al ruido. ¿A cuál ruido? Estamos hablando del ruido el ruido que puede tener los elementos del conjunto de puntos en su posición en la imagen. Es decir, estos puntos se pueden mover en cierta zona cercana sin que cambie esta matriz lambda. ¿Pero por qué se van a mover? Porque es otro marcador diferente. No, sería el mismo marcador, pero al momento de obtener ese conjunto de puntos a través de la cámara, pues tenemos que hay errores de... ¿Tienes algún método con el que haces eso? ¿Algún método para... ¿Tienes algún método para obtener los puntos de una imagen? Los puntos de una imagen. Bueno, nosotros estamos en la tesis no vi nada que... En la implementación de estos marcadores, sí realizamos ya el procesamiento de las imágenes directamente. ¿Cómo obtienen los puntos? Bueno, lo que hacemos primero es segmentar, identificar el objeto negro, bueno, aquí el objeto oscuro más grande. Este objeto ya lo tomamos como un marcador potencial, o sea, no sabemos si es un marcador tipo de orden, pero puede serlo. Entonces continuamos analizándolo. Lo que hacemos es aplicar operadores morfológicos para separar, en caso de que haya triángulos que comparten vértices, aplicamos el operador morfológico de erosión. Con esto obtenemos una separación de los triángulos y bueno, posteriormente analizamos cada uno de esos triángulos de manera independiente. Lo que hacemos es... Triángulos erosionados. Triángulos erosionados. Entonces tomamos uno de esos triángulos, lo dilatamos para regresar a su tamaño original y obtenemos el perímetro de este triángulo. Una vez que tenemos ese perímetro, ya podemos estimar los vértices que conforman el triángulo. Entonces tendríamos 3 vértices por cada triángulo. Esas posiciones, pues, por todo el proceso tanto de captura de imagen, las características físicas de la cámara. ¿A partir del perímetro sacan la ubicación de los puntos? Bueno, sería a partir del perímetro. Posteriormente analizamos ese perímetro, todos los píxeles que se encuentran en el perímetro para identificar los 3 vértices del triángulo. Esto, pues, no sé si quiere que continúe. Lo hacemos identificando uno de los vértices, posteriormente calculamos el vértice... No, ya, sí. Okay. La identificación de tus marcadores depende de cómo numerar los puntos. No. Pues para compararlo con otros, necesitas saber cuál es el número, ¿no? Siempre. No es necesario, bueno, esa sería la idea. Sin embargo, el método del tipo de orden nos va a permitir siempre calcular un etiquetado invariante, como era el ejemplo que ponía aquí. O sea, imagínense que estos son los puntos de un marcador y estos son los puntos del mismo marcador, pero en perspectiva. Sí. Entonces, pues a simple vista, a lo mejor si no tuviéramos etiquetado los puntos sería un poco difícil, ¿no? Identificar cuál sería, o de manera automática pues no podríamos pensar que no se sabe. Sin embargo, al calcular la matriz lambda de este conjunto, tendríamos esta matriz lambda y este etiquetado invariante que está asociado a esta matriz lambda. Posteriormente, aplicaríamos el mismo proceso a este marcador de manera independiente y con esto obtendríamos nuevamente la matriz lambda, con la que primero podríamos identificar si se trata del mismo marcador, porque coincidirían la matriz lambda para los dos conjuntos, y además de ello pues, tendríamos también el etiquetado invariante. Este etiquetado invariante pues, nos va a asociar ya directamente cada punto con... Pero para que la matriz de los dos sea igual, tiene que ser el mismo marcador
perdón, el mismo sin marcador y la misma numeración. Exactamente. Si es otro marcador, Si es otro marcador, las matrices lambda de los dos conjuntos serían diferentes, y con esto simplemente diríamos que no se trata de un marcador y no podemos hacer la correspondencia. Aunque pues, obviamente tendrían el mismo número de puntos, pero no se podría hacer esa correspondencia. ¿cómo pueden servir estos marcadores para la reconstrucción tridimensional? La tridimensional. Bueno, de hecho lo dejamos en el trabajo futuro, porque ahorita solamente sirve para reconstrucción propia de los marcadores. Sin embargo, pues obviamente si tuviéramos... Los marcadores, pero no de los objetos a los que están pegados. Exactamente, sería solamente de los marcadores. Ya si estos marcadores los pegamos a objetos, pues nos puede servir para hacer la reconstrucción de... Bueno, no sería la reconstrucción propiamente, simplemente sería de los marcadores y de su posición sobre los objetos. Pero lo dejamos como trabajo futuro, la exploración de ya del tipo de orden para su aplicación a modelos tridimensionales genéricos. Muy bien. Y antes de usar los OTs, la parte anterior, donde también hacen extracción de características, ¿qué características son las que les interesan? ¿En dónde, perdón? Pues al principio, en la primera parte. En eso. Esta. Aquí lo que estamos resolviendo, bueno, como características no son propiamente características, lo que vamos a obtener son la estimación de la matriz K, que es la matriz de calibración, que es la que... el input, ¿cómo obtienen ese input? Este input. Bueno, aquí, como este fue nuestro primer enfoque, estas entradas o estas correspondencias nosotros las obtuvimos para los casos de prueba, que serían los conjuntos de prueba como estos dos. Sí. Esas correspondencias, en este caso las obtuvimos de manera manual. ¿Y En los este puntos caso, cómo los sacan? pues simplemente extraemos las esquinas de la intersección de... Sí, fue un proceso manual, totalmente, para este caso, sí. Y en este caso, pues simplemente lo que hicimos fue una simulación del modelo. Obtenemos el modelo original, aplicamos el modelo de la cámara oscura, y como conocemos el modelo original, pues generamos estas imágenes, donde ya conocemos directamente la correspondencia. En estos conjuntos de datos que ya son de dominio público, las correspondencias ya no las dan directamente los autores o en el origen del conjunto, ya se nos dan las correspondencias entre las imágenes, tanto para Pues nunca se resuelve el problema de extracción de características y de matching de características. Aquí no, solamente se resuelve la autocalibración de la cámara, la estimación del modelo y la estimación de las poses. Serían estos parámetros, estos valores de aquí, ¿no? K, R, T y P. ¿Y por qué no hacer la calibración de la cámara antes de empezar a trabajar? De hecho es un método, ese es un enfoque muy común, el de calibrar primero la cámara antes de utilizarla para el proceso de reconstrucción. Sin embargo, pues en ocasiones no se cuenta con las condiciones para hacer eso. Por ejemplo, si bajamos imágenes de internet, si ya no contamos con el dispositivo que se quiere utilizar, o si, por ejemplo, tenemos un robot en el cual apenas ponemos el software y queremos que automáticamente autocalibre la cámara antes de empezar a hacer un recorrido, pues entonces en este tipo de problemas pues podríamos aplicar este trabajo. Creo que una o dos láminas adelante de esta hay una tablita en donde dice mira, si conoces la información en el segundo renglón P1, P2 y K igual, y asumes que K es identidad, me dices que obtienes P. Sí. Pues si P ya la tienes. ¿En este método? Pues sí, ¿no? Sí, en este método se obtiene P, pero esta P está deformada. Esta P que se obtiene de asumir K igual a 1 o a la identidad, se le conoce como reconstrucción proyectiva y es se alcanza a ver como un modelo tridimensional, pero deformado, muy similar a la perspectiva que se ve en las imágenes. Entonces ese modelo, pues, sí se puede considerar una reconstrucción, pero no mantiene las distancias o las proporciones del modelo original. Bueno, muy bien. Otra pregunta que me surge ya nada más es... bueno, en tus referencias me llamó la atención que nunca aparece la palabra o el término reconstrucción 3D en ninguno de los títulos. Bueno, de hecho sí. Esta es la que tenemos estas referencias. No, en los papers que escribieron. Ah, ya. Pues no me fijé bien.
No, bueno, en realidad no. Tenemos otro trabajo que bueno, se sometió, que es el relacionado a los 3 subproblemas, pero no, bueno, en realidad en el título no aparece así tal cual como reconstrucción 3D, porque no implementamos en realidad para ese trabajo todas las etapas, solamente la estimación, la calibración de la cámara, las poses y la estimación del modelo. No incluye todas las etapas para que pudiéramos presentarlo como reconstrucción 3D. Bueno, ya para terminar, la última pregunta sería, con todas las características que tienen los métodos desarrollados, implementados, ¿para qué tipo de problemas de reconstrucción tridimensional nos podría servir? Tridimensional ya sería el modelos... Que es la idea, ¿no? Sí, sí. No para cualquiera, supongo. No, ahorita solamente funciona con nuestros marcadores. Y esto pues, nos sirve para realizar autoidentificaciones. Si tenemos un marcador en la escena, lo podemos identificar y podemos conocer la escena. Aquí la escena que estaríamos reconstruyendo pues serían las relaciones entre cámara y objeto y las características internas. O sea, sí recuperamos la estructura de la escena, pero el objeto pues sería ahorita el plano del marcador. No funciona de manera genérica, habría que trabajarlo. Bueno, son todas mis preguntas. Muchas gracias. Agradezco también la invitación. Voy a seguir preguntando de las características, de la extracción de características. ¿Qué características son las que realmente estás haciendo? Entiendo entonces que usaste imágenes de prueba, sí. Pero aún siendo imágenes de prueba, ¿qué características estás extrayendo? ¿Son características geométricas? ¿Son características topológicas? ¿Qué características son? Bueno, para analizar o realizar la reconstrucción, específicamente de cada imagen, estamos obteniendo las esquinas o puntos. Bueno, serían puntos. Imagínate que no tiene esquinas. ¿Qué tal que es una imagen de un niño? Dinosaurio. De un niño. Es que el dinosaurio sí tenía sus piquitos, ¿no? Bueno, de hecho, incluso en imágenes de ese tipo también hay puntos que resaltan, que serían puntos nuevamente. Entonces, pues, podríamos considerar, de hecho en la literatura se utilizan los puntos que resaltan, que serían como la intersección entre líneas, que no son propiamente esquinas, pero se pueden... Son cruces de líneas, ¿no? Sí. Esos serían los que resaltan. Hay distintos algoritmos que identifican unos puntos u otros, pues ya depende del algoritmo que utilice para poder hacer esas características. Pero en nuestro caso, nos estamos enfocando directamente en las esquinas de los marcadores. Ok. Las imágenes que puedes probar con tus métodos, bueno, en los que puedes probar tus métodos, ¿cómo son? ¿Tienen texturas? Por ejemplo, bueno, ¿son cualquier imagen? Puede ser cualquier imagen. Por ejemplo, esa es del dinosaurio, esas serían las imágenes originales. Estas imágenes pues son imágenes tomadas con un dispositivo físico y tienen textura. Entonces, a partir de esas texturas, si se aplican métodos de extracción de características, se pueden obtener los puntos que resaltan. Y bueno, el método funciona para imágenes genéricas o conjuntos de imágenes genéricas. Pero bueno, nosotros no resolvimos ese problema de extracción de características porque en estos conjuntos ya nos los daban como entrada, que es justamente lo que recibimos en el enfoque. Pero es parte de lo que pusiste en el segundo enfoque, bloque, ¿no? Decías que los primeros 2 bloques es un problema que resolviste, sí. Que es la extracción de características y como que la clasificación, el matching, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Sí, ¿Eso sí se hizo, no se hizo? Lo que pasa es que en este método de estimación, autocalibración de cámara, el método es aplicable a imágenes genéricas, pero la extracción de características nosotros la estudiamos solamente enfocándonos en los marcadores de tipo de orden. Es decir, si resolvimos la extracción de características y el matching de manera simultánea, solamente para estos marcadores, pero el segundo método, si ya se tienen esas correspondencias, funciona para cualquier tipo de imágenes. Como pueden ser casos de modelos tridimensionales. Hechas con otro método. Esas correspondencias se obtienen con otro método. Sí, genérico. Exactamente. Y pues nuestro método es aplicable. Pero nosotros específicamente para la extracción y matching de correspondencias, solamente lo hicimos para los marcadores que propusimos. Ok, entonces sería aplicable a cualquier imagen siempre y cuando le metas tus marcadores. No. Eso? Sirve para cualquier imagen de los cuales se conozcan las correspondencias. Pero nosotros solamente resolvimos las características y el matching de los marcadores que nosotros resolvimos, que nosotros propusimos. Entonces, de esas imágenes fuiste capaz de reconstruirlas. ¿Estas? Las que trabajaste con los marcadores. Las que trabajamos con los marcadores, sí. Simplemente es
Bueno, sería como esta escena de aquí. Tenemos una imagen de este marcador, bueno, 3 imágenes, y recuperamos la escena, que es el modelo original, sin dárselo como entrada, y la estructura de la escena, que son las rotaciones, las rotaciones asociadas a las imágenes y su relación, como la estimación de los parámetros intrínsecos de la cámara. Entonces este es precisamente el experimento en donde vemos que obtenemos, bueno, aquí todos los experimentos que hicimos se resuelven de, no todos, bueno, aquí la mayoría, aquí en un 80%, tienen un error muy entre el 0 y 4% de error relativo, entonces pues es una reconstrucción aceptable. Y de estos conjuntos, que estos son los que obtienen, para los que se obtienen las características con otro método genérico, para el primer enfoque pues podemos reconstruir modelos de cualquier forma, como es el del dinosaurio de Oxford. Godzilla. Ahí no hiciste la extracción tú, pero sí ocupaste el siguiente etapa de tu propuesta. Sí. Ok. ¿Y qué puedes decir que se pierde en tu reconstrucción? O sea, ¿a qué es sensible tu método? Este método de la solución de los 3 subproblemas. Sí. Porque estás englobando todo en una sola cosa, entonces algo se ha de perder, ¿no? Sí. De hecho, para poderlo resolver, nosotros tuvimos que hacer una simplificación del modelo. Nosotros consideramos una distancia focal F, que en el modelo completo de la cámara oscura se tienen 2 valores, bueno, estos f de x y f de y. Estos valores nosotros los estamos considerando como que son iguales, que es un indicador de que los píxeles en los dispositivos son cuadrados. Entonces, pues en realidad hay una simplificación del modelo que pues obviamente se va a ver reflejada en la calidad final de la reconstrucción. Pero bueno, aunque existen ese tipo de simplificación o propia del modelado del problema, la reconstrucción es lo suficientemente buena como para posteriormente refinarla y alcanzar las soluciones muy cercanas a las originales. Pero sí, definitivamente por la construcción de este vector de decisión, que está simplificado, pues ahí se pierde un poco de precisión en esa estimación. De precisión, ¿y esa precisión en qué se mide? O sea, yo estoy pensando que se pierden características, por ejemplo, si veo la imagen de un niño, aunque no extraigas las características tú, ¿no? Pero estás haciendo la reconstrucción, la imagen de un niño me va a mostrar, pues tal vez no puedo reconocer qué niño es, pero sí poder reconocer que es una persona, no que es un conejo, que es, o sea, tiene esas características, a eso me refiero con las características geométricas. Si se pierde. De hecho, algo. En ese sentido no se alcanzaría a distinguir el objeto original en las imágenes, pero si comparáramos ya de manera cuantitativa la comparación del modelo reconstruido contra el original, habría pequeñas diferencias por esta simplificación del modelo, pero definitivamente se seguiría viendo la forma del modelo original, que es como en el caso de Godzilla, ¿no? Sí, por ser 3D. Se alcanza a distinguir, pero sí, si ya lo comparamos de manera cuantitativa, se va a ver pequeñas diferencias. La pose fue algo que tú estuviste estudiando. ¿Hiciste algún tipo de análisis de sensibilidad de qué hasta dónde puedes tener distintas poses, hasta dónde se puede mover para que tú sigas reconociendo? En el caso de los marcadores, ¿cuál sería la pregunta? Sí. De hecho, sí, bueno, aquí ya no lo presenté, lo tengo en otras diapositivas, pero bueno, aquí tenemos tan solo los experimentos de inclinación, en donde pues fuimos inclinando el marcador, como se ve aquí. Tenemos aquí, básicamente no tenemos nada de inclinación, y aquí vamos variando esos grados de inclinación. Obviamente cuando llegáramos, bueno, aquí es un ángulo de inclinación cercano a 90, cuando el marcador estuviera en 90 grados, prácticamente solamente veríamos una línea, no se alcanzaría a ver el marcador. En ese caso, pues obviamente es imposible recuperar la estructura o identificar el marcador. Entonces, pues aquí podemos ver que a partir de 80 grados de inclinación ya empiezan los errores, o sea, ya no es posible recuperar identificar el marcador y procesarlo. Muy bien. En la lámina 19, ¿la podrías poner, por favor? Ahí tenías unos conjuntos de prueba. En la anterior, decías que la estimación fue buena. ¿Qué parámetro utilizas para determinar que es buena?
que se acerca a la que hacen otros métodos conocidos, puedes ver la imagen y sí. Bueno, visualmente saber que sí es bueno. ¿Cómo nosotros es bueno? visualmente hicimos la comparación del modelo reconstruido superpuesto con el modelo original. Y bueno, ahí se alcanza a ver, pero bueno, aquí numéricamente, aquí lo estamos mostrando con el RMS y la reconstrucción, que serían los centímetros de diferencia, que sería como ese es un indicador de qué tan similar es la solución obtenida del modelo reconstruido con respecto al modelo original. Aquí tenemos que esto es de 0. Esta diferencia entre cada punto reconstruido es del 0.05 centímetros. Entonces, pues aquí sería un indicador de qué tan precisa es esa reconstrucción. Y bueno, aquí los parámetros que se obtienen para cada uno de la matriz de calibración, pues podemos ver que aquí en el valor original tendríamos un 832, en la versión reconstruida tenemos un 833. Entonces también la diferencia es muy pequeña. Además de ello, el error de proyección, que es precisamente el valor de nuestra función objetivo, pues alcanza valores muy bajos, que es 0.01. Eso significa que la reproyección de nuestro modelo, del modelo estimado hacia las imágenes, y la diferencia que hay entre los puntos de entrada con respecto a los reproyectados, es menor a un píxel de diferencia. Ok, muy bien. Respecto a los conceptos de tipo de orden, yo quisiera saber cuál es si estudiaron o tienes una idea de cuál es la importancia de la cardinalidad del tipo de orden. Porque tú trabajaste el 7 y el 8, pero ¿qué nos puedes decir respecto a si utilizaras más valores, si utilizaras un valor menor? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver, no? O sea, ¿esto sería lo ideal, subir, o hay un umbral donde quedando? Hay un umbral. Bueno, lo que ocurre es que con conjuntos de cardinalidad menor, el número de tipos de orden que existen son muy pocos. Entonces, ya no son prácticos o no nos servirían para una aplicación real. Ahora, si consideramos más de 8 puntos, vemos que podemos tener montones de configuraciones para los tipos de orden. Sin embargo, los autores aquí que hicieron este estudio dan estos conjuntos, bueno, indican que estos conjuntos se pueden representar con una precisión de 16 bits. Eso significa que para poder dibujar todos estos conjuntos se requiere una matriz de 2 a la 16 por 2 a la 16 elementos. Este es un número pues enorme, 65.000 por 65.000, y eso sería para poderlo aplicar a visión por computadora requeriríamos de cámaras con una super resolución que actualmente no existe, ¿no? Ni siquiera con cámaras de 40 megapíxeles alcanzamos esta resolución. Entonces, por el momento solamente podemos aplicar los conjuntos con precisión de 8 bits, que serían imágenes de 256 por 256 elementos, que eso una cámara digital pues lo pasa fácilmente, ¿no? O sea, las cámaras digitales actualmente tienen más resolución que eso. Entonces, por esa razón simplemente escogemos estos dos valores, que son los que nos dan el mayor número de marcadores o de posibilidades de puntos, sin tener que requerir de dispositivos que hoy en día no existen. Y con respecto a esos dos, el 7 y el 8, ¿hay alguna diferencia en cuanto a lo que obtienes? Sí, bueno, aquí los conjuntos de cardinalidad 7 resultaron ser más robustos, es decir, nos permiten obtener la autoidentificación y la extracción de características y de matching con mayor porcentaje de éxito que con los de 8 puntos, aunque para ambos casos sigue siendo buena la relación. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí el número de errores que se tienen. Como vemos, hay dos líneas. Una es la correspondiente a 8 puntos, que sería la que está más a la izquierda, y la de 7 puntos. Vemos que los conjuntos de puntos con 8 puntos, presentan ya errores de identificación con ángulos de inclinación pues cercano, un poco más grandes de 60 grados. Sin embargo, los conjuntos con 7 puntos son más robustos, hasta 80 grados. Entonces, pues sí hay una diferencia. Bueno, hay un menor número de marcadores que se pueden construir, pero estos van a ser más robustos. ¿Y para abajo? ¿Si hubiera sido el 6? ¿El 6? Ajá. ¿Este? Sí. Ah, ok. Estos son más robustos todavía. Nosotros hicimos un análisis que tampoco está aquí, si quieres lo muestro. En este análisis
analizamos qué tan robustos son los marcadores de tipo de orden al ruido y a las condiciones de perspectiva, y básicamente calculamos de manera cuantitativa el grado de robustez al ruido de cada uno de los conjuntos de puntos. Y sí, definitivamente, pues conforme vamos disminuyendo la calidad del conjunto, los marcadores o los conjuntos de puntos son más robustos, pero pues vamos teniendo la desventaja de que tenemos pocas instancias, ¿no?, que podamos utilizar ya en una aplicación real. Entonces, si quiere la muestra para que se vea. No, está bien, está bien. Sí. Y respecto a la invarianza del tipo de orden, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿A qué es invariante o cuál es la importancia de que sea invariante? Bueno, de hecho, básicamente lo que es invariante es las transformaciones proyectivas, pero una transformación proyectiva implica que es invariante al cambio, a los cambios de escala, que lo podemos identificar como el alejamiento, el acercamiento del marcador, a la rotación. Esta rotación puede ser en ese sentido, bueno, en el eje Z, que sería como en este sentido, o bien en el eje de inclinación, como lo vemos en este caso. También es invariante a las transformaciones de la generación de imagen. Esto es que cuando nosotros vemos un objeto en el espacio a través de una cámara, se deforma de manera proyectiva. Entonces estas deformaciones que sufre el objeto al generarse la imagen no afectan la identificación del marcador. Entonces todas estas características son precisamente lo que nos sirve a nosotros para aplicarlo en visión por computadora. Además de ello, pues también no es invariante, sin embargo es robusto al ruido, porque como no utilizamos características métricas, pues el ruido no afecta de manera significativa el proceso de identificación. Entonces todas esas características son las que lo hacen un concepto interesante para el campo. No le afecta el ruido porque han hecho puras simulaciones, no han tomado imágenes reales. De hecho, bueno, hicimos un estudio analítico para precisamente no hacer eso, donde identificamos cuántos píxeles de ruido soportaría cada instancia, y ya está cuantificado toda esa información, de tal manera que sin tener que considerar todas las posibilidades de cámaras, de fuentes de ruido, un usuario, otro investigador que quisiera saber qué tan robustos son al ruido, pudiera medir, ¿no?, qué tan convenientes son. O sea que tú pusiste algo de ruido en las imágenes. No lo pusimos el ruido, pero analizamos calculamos de manera analítica cómo afecta, cuánto ruido soporta cada instancia del tipo de orden. O sea, como te digo. Nosotros propusimos para analizar precisamente los marcadores y cuánto ruido soportan, el concepto de máxima perturbación. Esto va a ser el desplazamiento máximo que puede tener cualquier punto en el conjunto, de tal manera que no se cambie el tipo de orden. Esto pues lo estamos viendo básicamente se va a definir como la distancia más cercana entre un punto y una línea. Entonces, si un punto sobrepasa cualquiera de las líneas en el conjunto, entonces se cambia el tipo de orden. Entonces, si nosotros medimos esta distancia entre punto y línea, podemos saber cuánto ruido, cuánto desplazamiento puede haber en cualquiera de los puntos sin afectar el tipo de orden. Esto, aquí tenemos básicamente como una tabla en donde podemos decir cuántas instancias de los conjuntos de tipo de orden soportan este valor B de desplazamiento en píxeles. Entonces aquí podemos ver que si por ejemplo, tenemos 9 píxeles de desplazamiento, solamente hay 3 instancias con cardinalidad 8 que soportan esa cantidad de ruido. Sí, es nada, no, prácticamente. Entonces así vamos subiendo, ¿no? Aquí podemos ver que con un píxel de ruido, pues bajó el número de instancias que soportan esa cantidad de ruido, con 1.5 va bajando. Sin embargo, también como parte del estudio, propusimos un método para incrementar estos valores. Quisimos hacer más robustos los marcadores al ruido. Para eso pues, propusimos otro método y estos serían los resultados del otro método. Aquí podemos ver que el mismo caso, que el número de instancias que soportan 9 píxeles de error
pues ya aumentó de 3 a 60, ¿no? Y lo mismo para todos las instancias. Bueno, este método también lo denominamos como la mejora de la máxima perturbación, ¿no? Pero eso también depende a qué distancia está. Sí, sí, claro. Muy lejos, con un píxel que se te mueve ya está pasando. Exactamente. Por esa razón simplemente lo consideramos en el caso de El que está encima de ti. que esté en donde fue definido, que es la matriz de 255 por 256 por 256 elementos, y obviamente pues sí, ya se puede calcular qué tanto se escala este valor de máxima perturbación, pues dependiendo de la distancia, pero solamente es un indicador, ¿no? Ya obviamente depende de otros factores. Entonces, pero bueno, de entrada este estudio nos sirve para saber cuáles marcadores son más robustos que otros. Bueno, y ya mi última pregunta, respecto al problema de optimización, ¿tú qué crees? Yo lo veo bastante convexo. Ok. De hecho, bueno, tuvimos que hacer una investigación para poder determinar si era convexo. La verdad no pudimos demostrarlo. Sin embargo, encontramos que uno de los subproblemas que está involucrado, que estaría inmerso en el problema general que estamos nosotros considerando, tiene dos óptimos, uno local y uno global. Esto lo voy a mostrar acá. Eso no es convexo. El convexo solo tiene un óptimo. Sí, bueno, a lo que me refiero es que el problema no es convexo. Okay. El problema no es convexo, entonces pues podemos ver que tiene varios. Aquí esta es la estimación de pose para un solo ángulo, y podemos ver que solamente para conocer el ángulo, el mejor ángulo que reduce el error de reproyección, aquí se puede ver que tiene dos óptimos, ¿no? Uno que no es el óptimo global y uno que es el óptimo global. A ver, el óptimo nada más hay uno. ¿Cómo que óptimo global y óptimo local? Será mínimo local, sí, mínimo. Sí, exactamente, los mínimos, el mínimo local y el mínimo global. ¿Podemos llamar óptimo a los dos? Pues sí. Pues sí. No. Es que en tu trabajo futuro dijiste que ibas a investigar a ver si era convexo. Bueno, sí, se puede decir. Es que este problema solamente involucra el cálculo de la pose para una imagen. Okay. Y nosotros, como estamos resolviendo la pose para 3 imágenes y además la distancia focal, es otro problema distinto. Sin embargo, pues aquí está la evidencia de que para una sola imagen hay dos óptimos. Y esto visualmente pues se ve así. Bueno, no sé si alcanza a ver, ¿no? Tenemos la imagen correcta, que me parece que es la roja. Este sería como el valor, el óptimo global, y en verde tenemos el otro valor que da un óptimo local. Entonces, pues si el método no lo resolvemos de manera con optimización global, podríamos obtener este tipo de resultados, ¿no? Como las soluciones, los óptimos locales. Ya, gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, te felicito por el trabajo. Gracias. Abarcaste varias cosas. Y bueno, quedaron pocas preguntas. Bueno, primero, ¿cuál sería tu justificación? ¿Es lo del problema no convexo para usar los algoritmos evolutivos? Sí. ¿O por qué inmediatamente se atacó el problema? Sí. Lo que ocurre es que, bueno, para resolver un problema, suponiendo que el problema es no convexo, que fue lo que nosotros asumimos de entrada, necesitamos, para poder aplicar un método numérico basado en gradiente, primero requerimos de la derivada del gradiente del problema. Posteriormente, esos métodos requieren de una solución inicial. Esa solución inicial posteriormente pues, se va refinando. Y bueno, para este problema específico nosotros no queríamos un método que no requeriría de una solución inicial, porque además no sabíamos cómo generarla, ¿no? Entonces, como no sabemos cómo generar una solución inicial que dé inicio a un algoritmo más eficiente, pues la evolución diferencial nos permite esa característica, ¿no? Generamos una población y esa población va evolucionando para tener una solución óptima. Esa es una de las razones. Y si tienes esto, por ejemplo, tu algoritmo no se queda de repente en la parte del óptimo. De hecho tendría la posibilidad de quedarse ahí, pero por las características de la evolución diferencial logra evitar estas zonas y se va al óptimo lugar en la mayoría de los casos. Ahora, donde tienes tu algoritmo, no creo que la miras, donde tienes los parámetros de entrada y eso.
el vector de decisión que tienes, eso es lo que representarían tus individuos, ¿no? Sí, cada W, bueno, aquí W es el vector de decisión, y cada individuo sería una propuesta de este vector W. Y tu población inicial la generas así, Es aleatoria, totalmente, sí. Es aleatoria totalmente. Nuestra población ahorita es en todos los experimentos que hicimos son de 50 individuos. Entonces estos 50 individuos generan vectores W y posteriormente ya se van evolucionando. ¿Y qué tanto costo computacional tiene tu...? Sí, de hecho, bueno, sí es un aspecto a considerar. Aquí tenemos, bueno, en estas gráficas tenemos el porcentaje de éxito, que era la línea... La línea continua es el porcentaje de éxito y la línea punteada es el número de evaluaciones de la función objetivo que se requieren para resolver el problema. Bueno, aquí podemos ver que el número de evaluaciones que se requieren pues, está arriba de los 100.000, de las 100.000 evaluaciones. Entonces pues es un número que definitivamente hay que considerar. No es un método para poder ser utilizado en tiempo real, pero dado que solamente se estaría aplicando al inicio de una reconstrucción 3D, pues es aplicable, ¿no? Simplemente, aunque tenga un costo ahí un poco caro al inicio, ya un algoritmo que realice toda la reconstrucción, pues no tendría un costo adicional en el resto del proceso. ¿Qué operaciones son las que realizas para tu fitness? ¿Qué tipo de operaciones son? Sí. De hecho, bueno, aquí tenemos el vector de decisión. Primero va la construcción de las matrices K y la construcción de las matrices R. Y bueno, aquí esto pues es directo, porque F se sustituye en la matriz K. De igual manera el cálculo de la matriz de rotación es directo, no hay ningún cálculo que hacer ahí, solamente en el cálculo de la estimación de P. Esta estimación de P se realiza a través de un proceso de triangulación. Esto es como la intersección de líneas entre cámaras, bueno, la proyección de líneas que salen de las cámaras y que se intersecan en el espacio. Entonces esta estimación pues es un paso digamos un proceso intermedio para poder realizar posteriormente ya el cálculo de la amplitud del vector W. Pero ese cálculo que decías de P se hace para... Este cálculo se hace para la evaluación de cada W. Para la evaluación de cada W. Sí. Entonces sí es algo... Sí, esto se va a estar realizando para cada, digamos, de las 150.000 evaluaciones que requiere el algoritmo. Entonces pues estaríamos resolviendo este problema 150.000 veces por el número de puntos que tenga la escena, ¿no? Entonces pues es un número alto, aunque bueno, este problema se resuelve mediante un algoritmo lineal y bueno, no es tan caro, ¿no? O sea, en tus pruebas y experimentos que hiciste no ha tomado mucho tiempo, ¿no? Son, por ejemplo, para los conjuntos planos, como este, todo el proceso de reconstrucción con las 150.000 evaluaciones toma alrededor de 2 o 3 segundos de ejecución, entonces es poco. Aunque insisto que no es para tiempo real. ¿Qué necesitarías para tiempo real? Milisegundos. Sí, serían en el orden de ciertas imágenes. Que lo hicieron 20 milisegundos, 30 como... Serían como 20 imágenes, procesar 20 imágenes por segundo, ¿no? ¿Sabes así? Bueno, todo, sí. Ahora, cuando mostraste la reconstrucción de Godzilla, sí. Esos puntos que están muy fuera de la imagen, ¿eso a qué se debe? Estos puntos ya vienen del conjunto de imágenes de correspondencia centrada. Son como las características que se alcanzaron a detectar del patrón original, o sea, son como características que forman parte del tablero en donde se colocó el objeto. O sea, puede ser ahí alguna textura. Alguna textura, algún punto que resaltó del tablero, simplemente. Pero esos ya vienen del conjunto de datos original. ¿Esa imagen la podrías limpiar, digamos, antes de eso? Sí, aunque bueno, en nuestro caso, como ya recibíamos las correspondencias, se supone que los autores pues ya realizaron un proceso un análisis un procesamiento digital de imágenes y ya las correspondencias que nos dan como entrada pues ya pasaron por esos filtros, ¿no?
Ahora, ¿puedes dar una definición así más así sencilla del marcador? El marcador. O sea, ¿qué es un marcador exactamente? Un marcador fiducial, bueno, así se denomina, son objetos que permiten integrar ciertas condiciones controladas a una escena que no lo está. Es decir, nosotros tenemos una escena y si no queremos complicarnos la vida detectando características propias de la escena, ponemos un marcador y con ese marcador ya vamos a poder aplicar conceptos de visión por computadora sin tener que resolver a lo mejor, primero tener que identificar el tipo de escena, el tipo de texturas que hay en la escena. Simplemente es como una forma fácil de integrar las capacidades de visión por computadora en un escena. Entonces serían como una de las aplicaciones. Ahora, cuando hablaste del orden de los puntos y demás, o sea, todos los experimentos que hiciste demuestran que son invariables. Son invariantes. Invariantes a la cuestión de rotación y de traslación, distancia y perspectiva. La perspectiva. Y tienes un error hasta cierto, cuando giras los planos a ciertos ángulos, ¿no? Sí. ¿Eso se puede mejorar para que tengan más precisión o es un límite que es? Se puede mejorar, pero ¿O hay algún límite teórico? Hay un límite teórico, y de hecho yo diría más bien que es un límite físico. 90 grados. Sí, 90 grados. Pero de los 80 que tienes Si se quisiera mejorar un poco más, eso depende de la resolución de la cámara. O sea, mientras más píxeles tenga la cámara, va a poder detectar mejor eso. Bueno, va a poder detectar los marcadores a una mayor distancia o mayor inclinación. Pero ¿Y pues, eso te implicaría más procesamiento? ¿No? Sería más procesamiento, sí, un procesamiento de más píxeles. Y además, pues regularmente cuando tenemos cámaras con tanta resolución, pues también entra el ruido, ¿no? O sea, como que ya estaríamos teniendo imágenes más grandes y el ruido también se amplifica. ¿Y podrías usar una cardinalidad mayor para Sí. los...? De hecho, sí se puede. Técnicamente podríamos aplicarlos o generar marcadores con más puntos, pero ya ahí no sabríamos cuántos en realidad. Según tus curvas. No, pero si tuvieras mejor resolución de la cámara. Sí se podría, pero ya aquí en ese punto ya no sabríamos cuáles marcadores son identificables, porque como decíamos requieren una resolución muy, muy alta para poderse dibujar. Entonces, aunque los pudiéramos generar, vamos a obtener una matriz lambda, pero habría que hacer un estudio ahí, la verdad es que para identificar qué ocurre en esos casos, ¿no? Que teóricamente no sería posible, pero habría que ver cómo se paga. ¿Puede ser a la 33? Aquí cuando das la complejidad, ¿eso es cúbico en qué? Es cúbico en el número en la cardinalidad del conjunto de puntos. O sea, aquí nosotros consideramos n igual a 8 y 7. Entonces, pues la cardinalidad, aunque la complejidad es cúbica, pues es muy poco, ¿no? Sigue siendo poco la complejidad para decodificar los marcadores. En estos trabajos que hay de reconstrucción y demás, ¿hay otros trabajos donde se use algoritmos evolutivos? ¿Para qué parte de estos subproblemas que tienes se ha usado antes? ¿Para alguno? Bueno, hay algunos trabajos que realizan, por ejemplo, la autocalibración de la cámara. Sin embargo, ese trabajo solamente estima la matriz K. Bueno, ese es uno de los que conozco que utilizan algoritmos evolutivos. Solamente estiman la matriz K, que sería, bueno, esta. Y mediante otros métodos se tendría que estimar P, R y T, que serían las asociadas a la pose, y bueno, el modelo P no se recupera. Entonces, pues simplemente sí hay trabajos evolutivos, pero resuelven menos información que nosotros. Pero casi no se ha explorado, la verdad, en ese aspecto. Trabajar con algoritmos evolutivos. Pero si tienes K, R y T, pues tienes P. No, solamente estiman K. No, si tienes K, R, T y mide los puntos en la imagen, despejas P, entonces despejarla. Sí, eso se ¿Cuál puede. es la ecuación? La primera. Sí, claro.
Si tienes N y P minúscula, pues calculas P mayor. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Proponemos KRT y con eso obtenemos P. Pero en los otros métodos, pues simplemente se obtiene una estimación de K. Y RT dijiste, ¿no? ¿Perdón? Ok, sería todo por mi parte. Yo quiero hacer un comentario. De la primera pregunta, decías que para usar un método tradicional de optimización te costaba trabajo generar una solución inicial y por eso usaste la evolución diferencial, pero en la evolución diferencial tuviste que generar soluciones iniciales, ¿no? Entonces, bueno, ¿realmente cuál es la justificación? Sí. Bueno, son soluciones iniciales, pero estas soluciones son aleatorias. Y como generamos un número, no grande, pero un número amplio que intenta cubrir el espacio de búsqueda, entonces pues ya alguna de esas soluciones pues posiblemente está cerca de, o puede guiar el proceso evolutivo hacia el óptimo global. Pero en un método pues más eficiente tendríamos que proporcionar una solución que esté lo suficientemente cerca del óptimo global para que pudiera converger a esto. Bueno, si vas a usar Newton, pero hay otros métodos que podrías usar, ¿no? Pues sí, aunque bueno, de todas maneras tendríamos que proponer una solución cercana, ¿no? O sea, tienes el problema de que a lo mejor te vas a quedar atorado ciertamente en un óptimo local, pero Sí. la solución, los métodos tradicionales no te dicen que la solución tenga, salvo Newton, no te dicen que tenga que estar cerca. Pues empezar con una solución inicial cualquiera. Si tuviste la mala suerte de estar cerca del óptimo local, pues te vas a quedar. Sí, se va a quedar en un óptimo local. Ya, era todo, gracias. Sí. Bueno, ya casi terminaron todas las preguntas que se podían hacer. A ver, ¿te puedes ir al de la evolución diferencial, por favor? Creo que es el que sigue, es donde están los parámetros, ¿no? Ahí, en ese. El tamaño de población que usaste es muy chiquito, ¿no? Es 50. ¿Es eso por el costo computacional? Bueno, más bien este parámetro de población obviamente sí trae consigo asociado un costo computacional, porque por cada generación se están evaluando 50 individuos. Sin embargo, pues más bien lo que podemos decir es como que mientras más grande sea la población, más tardado va a ser que la población converja. Obviamente, mientras más grande sea el tamaño de población, vamos a cubrir vamos a explorar más regiones del espacio de búsqueda. Pero bueno, aquí en las pruebas, pues simplemente con 50, nosotros intentamos reducir este valor todavía más, pero ya nos quedábamos atrapados, por decirlo así, en óptimos locales, ya no se obtenía la solución cercanas a la exacta. No, pero eso que dijiste primero, ¿cómo dijiste que si la población es más grande no converge? No, sí converge, pero toma más tiempo, porque pues son... ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo lo sé? Yo llevo 24 años en el evolutivo, si no sabía eso, acabo de aprender algo nuevo. ¿Cómo sabes de que aumentar el tamaño de población necesariamente retrasa la convergencia? Bueno, no es un factor, porque bueno, sí, depende del problema, de la ejecución. Pues. Claro, es que ahí depende de qué papel juega la diversidad en la búsqueda. En algunos casos, si la población es muy pequeña, nunca va a converger a la solución que quiere. O sea, qué es pequeño y qué es grande está asociado al problema, a las características del espacio de búsqueda. Aquí yo pensaría que, porque 50 es un tamaño inusualmente pequeño para evolución diferencial. La evolución diferencial se suele usar con tamaños un poco más grandes de población. Han intentado 30, ¿no? Y tal vez 30 no les funciona muy bien. Eso es porque tienes una pérdida de diversidad al inicio de la búsqueda. Ahí es donde te puede servir una población más grande, para que no tengas la pérdida de diversidad.